Quien les habla el profesor Paul, y bueno, estamos acá de nuevo en una segunda edición de este seminario, a puertas pues de su examen de admisión, que bueno, ya estamos rozando el tiempo. He visto algunas de sus sugerencias, sé que de repente hay algunos que este tema ya lo conocen, posiblemente ya lo han visto, pero he visto también varias sugerencias porque hicimos precisamente una encuesta, ¿no? De ver precisamente qué es lo que más les... había más de un solo tema, por supuesto, porque veo que de la encuesta pequeña que hicimos había un gran porcentaje que más miraba la edad antigua como una etapa un poco problemática, y en segundo lugar la etapa contemporánea, que también tiene pues su diversidad. Precisamente la edad antigua siempre ha sido de forma general podemos decir que siempre ha venido en los exámenes, ¿no? O sea, si hablamos de Mesopotamia, hablamos de Egipto, hablamos de Roma, hablamos de Grecia, ¿no? Entonces es obvio que siempre hay ahí algunas cosas, ¿no? Entonces por eso es que habría que entrar un poquito. Lo que sí es que vamos a estar hasta las 9 más o menos, ¿sí? Más o menos, y a no ser que se alargue quizás un poco, porque también a esta hora pues ya la mayoría creo que ya está con la lengua afuera de repente porque ha tenido una preparación en todo el día. Y bueno, vamos a concentrarnos en el aspecto político y algunas cosas también importantes en el ámbito social, ¿no? Que es lo que a veces San Marcos también pregunta. Si hay alguna duda también en el transcurso del tema, también podemos de repente absolverla, ¿no? Eh, Así que no hay problema. Muy bien, vamos a compartir entonces de una vez. A ver si no hay problema con esto. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver qué tal, porque acá en el Meet siempre es un problema. La opción, Julio, es toda tu pantalla, ¿no? O una ventana, ¿no? La pantalla entera. Bueno, no, si es toda su pantalla se va a ver todo lo que es, por ejemplo, su escritorio, si ya pone parte del escritorio, pero si es una ventana, ahí se presenta el PPT exacto. O sea, si quiere ver los textos, lo que pregunta, es mejor poner una ventana. Vale. Siempre acá me confundo. Prefiero el Zoom, pero a ver, no sé si ya se ve. Sí, profe, sí se ve. Ya, a ver, vamos a cambiar de imagen a ver si se puede captar. Ahí, cambió. Correcto, profe. Sí, sí cambió. Ya, listo. Esos nombres que se ponen algunos. Bueno, no sé, posiblemente algunos conmigo han llevado bueno, en una institución, otros de repente por ahí de repente me conocen, y si no, bueno, pues ya nos conoceremos. Bien, no te preocupes. Entonces vamos a empezar con este tema que no es complicado, ¿no? Hay que ponerle un poco de ganas. Entendí esa referencia, uy, no me digas. Eh, y no es un tema complicado, yo sé que de repente a algunos les abruma bastante porque yo sé que algunos profesores, bueno, cada uno el método de cada uno, ¿no? No puedo yo criticarlo. Lo que buscan es que tú tengas lo fijo, ¿verdad? Tengas lo fijo, tengas lo necesario para que tú, bueno, mecánicamente, ¿cierto? Empieces, ¿cómo se llama? Con todo, ¿no? Pero obviamente que a veces lo malo es que a veces suele ser un poco árido, suele ser un poco seca la información quizás y a veces como que ves la historia solamente como un cúmulo de datos y fechas que te hacen confundir, ¿no? Pero si vamos, pero yo estoy seguro que igual algunos profesores habrán hecho siempre su esfuerzo para que no se vea así, ¿no? Siempre es bueno, ¿no? Ponerle un poquito de color, un poquito de sazón, si se puede decir así, un poquito de salsa, pero bueno, más o menos ahí. Vamos a empezar entonces. Bueno, entonces, si hablamos de generalidades, recordemos, ¿no? Tenemos que obviamente fijarnos en Europa, ¿no? Justo Europa que ahora está nuevamente pues en el transcurso de las cosas, ¿ya? Ya, ¿me siguen informando si se ve que voy cambiando? Sí, ¿no? Sí, profe. Ya, gracias. Bueno, entonces ahí vemos la ubicación general de lo que es Grecia, ¿verdad? Y el lugar primordial, recuerda, es la península de los Balcanes, ¿no? Esta península
¿no? Que se encuentra más o menos en esta parte de acá, se puede ver el mouse, ¿no? Toda esta península enorme se le conoce como la península de los Balcanes, y vendría a ser este lugar donde se va a desarrollar nuestra civilización, ¿no? Y eso va a determinar bastantes cosas porque va a moldear el carácter y las actividades económicas y culturales que va a tener la civilización griega. Como ustedes saben, pues que Grecia es un nombre posterior, porque el nombre con el que ellos, por decirlo así, se identificaban era el nombre de helenos, ¿no? Era el nombre propiamente helénico el que les daba, pues, digamos, una identidad diferente, ¿no? O sea, la gran parte del conocimiento que tenemos sobre ellos es ya de la etapa cuando aparece, por ejemplo, Atenas, aparece Esparta, aparece Tebas, ¿no? Lo que se conoce como la Edad Clásica, ¿ya? La información que tenemos hoy de Creta, de Micenas, fue recogida primero por mitos que los griegos contaban, pero la arqueología se ha encargado de develar esos misterios, ¿no? Se ha encargado de develar los misterios y la cosa ha ido cambiando. Así que podemos decir que ellos tenían una identidad panhelénica, me refiero a que había una identidad cultural, pero políticamente hablando, Grecia nunca fue un estado unificado. Son ciudades, estado, que por diversas necesidades guerreaban entre sí y tenían territorios que eran pequeños, o sea, no eran tan grandes que digamos. Ahorita vamos a ver un poquito más de su geografía para que vean también por qué era tan, era diferente. Bueno, al norte de esta península vendría a ser la zona de por acá, ¿no? Que es Macedonia, ¿no? Bueno, actualmente se llama Macedonia del Norte. Macedonia, bueno, yo creo que ustedes al toque van a sacar porque hay un nombre que lo identifica muy bien, ¿no? ¿Cómo se llama este nombre? ¿Qué personaje les hace recordar? Macedonia, Alejandro, Alejandro el Grande, ¿no? Alejandro Magno, ¿no? Eso hay que recordar cuando uno habla de Macedonia, al toque Alejandro Magno y su viejo Filipo II, que al final pues también lo banearon después sus mismos generales, ¿no? Bueno, después tenemos al sur, ¿no? Tenemos al sur, ¿qué cosa? Tenemos, por ejemplo, lo que es el mar Mediterráneo, ¿no? Donde se ubica justo la zona de Creta, ¿no? Estas islas. Y al oeste el mar Jónico y el mar Egeo. El mar Egeo, que es precisamente este mar que se encuentra al medio entre Grecia y Turquía, esta zona es Turquía actualmente, si te acuerdas de las novelas, bueno, acá es. Y esto de acá es el mar que, digamos, va a ser la conexión más importante para toda la, digamos, la civilización griega. O sea, este era el mar conexión en todo, porque incluso aquí van a estar las ciudades y aquí también al frente se van a ubicar las colonias, ¿no? Que recuerda que Grecia tiene una etapa donde también se expande. Entonces, si hablamos de mares, el mar más importante para los griegos era el mar Egeo. E incluso ellos lo consideraban como un mar propio ya, ¿no? Después ya viene el Mediterráneo, el Jónico, que ellos ya empezaron a explorar, ¿no? Por otras cuestiones, pero ese era el mar más importante, ¿sí? Entonces, ahí tenemos ese elemento importante. Ahora, si seguimos hablando de regiones, por ejemplo, tendríamos la Grecia continental, que es la península balcánica, la Grecia insular, que es la gran cantidad de islas que ves ahí, ¿no? El archipiélago que ves ahí. Y por otro lado, la zona sur de Italia, que era conocida como la Magna Grecia, ¿no? Recuerden que los romanos se agarraron a palos con los griegos del sur de Italia por la dominación de la península, ¿no? Una famosa ciudad griega del sur de Italia era la famosa Siracusa, ¿no? Que tuvo pues algo que ver en las famosas guerras púnicas, ¿no? En las famosas guerras púnicas. Muy bien. Entonces, hasta ahí creo que estamos bien, ¿no? No creo que haya algún problema. Pero si queremos ampliar un poquito lo de la geografía de Grecia, o sea, ¿cómo es su geografía? Bueno, es una geografía abrupta, bastante abrupta, ¿no? Valles estrechos, golfos bastante penetrantes, ¿no? Son bastante, por ejemplo, el Golfo de Corinto, que lo tienen aquí, ¿no? Bastante grande y va a ser una vía también comercial para Esparta y otras ciudades. No hay muchos ríos, ¿no? Y las islas, como tú ves, están a la orden del día. Tampoco hay muchas llanuras muy amplias que serían de repente especiales para las tierras de cultivo. Las mejores se encontraban en el centro, en la zona de Beocia, que es la zona donde estaba Tebas, ¿no? En cambio, en la zona donde está Atenas, que es la zona del Ática,
y en la zona del Peloponeso no habían zonas, digamos, muy grandes para todo ello, ¿no? No habían zonas muy grandes. Así que era complicado poder decir que el territorio griego era privilegiado, ¿no? Y esto marcó bastante la fragmentación política y marcó también la idea después a la colonización. O sea, todo eso hace que el ser humano se adapte, pero también a veces termina pues cuestionando formaciones políticas, sociales y otras cosas más, ¿no? O sea, eso fue importante para ello, ¿no? Incluso hasta el día de hoy, ¿no? Es muy importante, incluso hasta tiene varios elementos, ¿no? Bueno, entonces, incluso si uno investiga un poquito más sobre ello, van a encontrar ustedes que van a tener como una especie de, en la parte de las islas hay hasta cordilleras submarinas que se conectan con Creta, ¿no? Es muy importante eso. O sea, pero las colinas y los montes que hay en Grecia no son muy altos, ¿no? ¿Cuánto crees que mide el Monte Olimpo? ¿Cuánto crees que mide el Monte Olimpo? El Monte Olimpo existe, ¿ah? Yo creo que por geografía creo que la mayoría sabe, ¿no? El Monte Olimpo existe. ¿Cuánto crees que mide el Monte Olimpo? ¿Se acuerdan de qué era el Monte Olimpo, no? ¿O no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Un poco más alto, más alto. Estamos más o menos hacia el 2260 aproximadamente, el famoso Monte Olimpo, que recuerdan era 2919, muy bien, acá está, ya googlearon, perfecto, gracias. Pero parece que no fueran muy altos, ¿no? Parece que no fueran muy altos, ¿no? Parece que no fueran muy altos. Pero a pesar de eso, siguen siendo de igual muy importantes, ¿no? Porque, ¿por qué te digo esto? Porque por más que no son montes muy altos, determinan bastante la geografía de Grecia, ¿no? No se va a comparar, por ejemplo, el Huascarán, ¿no? Que es más de 6.000 metros para arriba, ¿no? Pero igual marca bastante. ¿Por qué crees que los persas, cuando invaden Grecia en las guerras médicas, que tu profe te explicó, ¿no? ¿Por qué crees que en las guerras médicas, cuando entran los persas, tienen problemas para desembarcar? Uno, y cuando después se encuentran un camino, ahí los espera Leonidas y los hace, y los revuelca, ¿no? Los revuelca ahí en el famoso paso de las Termópilas. Por eso mismo, pues, porque era complicado ir por esos lugares, por esos senderos, porque no podías uno perderte fácilmente y te podía llevar a otra parte de la que tú te direcciones. Por eso es que los griegos sabían muy bien eso y podían aprovechar la geografía para poder combatir a los persas, ¿no? O sea, por esa razón, ¿no? Los persas del imperio persa eran mucho más grandes también, ¿no? Bueno, eso es para poder entrar un poco en la introducción, ¿no? De este aspecto geográfico, para darnos a entender también. Recuerden que este lugar va a ser también la base de un imperio, posteriormente en la Edad Media. A ver, les pregunto, ¿qué imperio se va a establecer en este mismo lugar y que va a heredar la tradición griega durante la Edad Media? A ver, ¿qué me dice? Incluso su capital después le van a poner el nombre de una ex colonia griega. Este es el territorio de un imperio muy importante. Imperio romano, sí, pero tiene que ver con un retazo del imperio romano que quedó en la Edad Media. Ya, con eso te dije todo. ¿Cuál? A ver, acuérdate. Justiniano. Muy bien, el imperio bizantino. Perfecto, muy bien. Imperio bizantino. Basileia Romaia, ¿no? Como era en griego. Exactamente, el imperio bizantino, ¿no? Y ahí está. ¿No? Entonces eso es lo que más o menos podemos encontrar como información ahí importante. Entonces, date cuenta que el mar incluso orienta a los griegos a lanzarse a la navegación. O sea, no es por algo que siempre, incluso en Creta y otros, no se aprovechara ese recurso. O sea, tenemos muchos casos que se han aprovechado para poder explotar el mar cuando no había muchos recursos. Un caso muy grande, por ejemplo, es Inglaterra. El Imperio Británico es una isla pequeña, pero que terminó dominando toda Europa y todo el siglo XIX, ¿no? O sea, eso también es una cosa muy importante que hay que recordar. Por eso es que los medios geográficos ayudan también a veces a, eh, por supuesto, influenciar en algunas medidas que algunas culturas tienen. O sea, siempre es así. Muy bien.
Entonces, ahí tenemos ese elemento primordial, ¿no? Tenemos ese elemento primordial. ¿Hasta ahí alguna consulta, alguna interrogante quizás, o todo bien? ¿Estamos bien? Creo que sí, ¿no? Ya, así se ve bien. Listo. Listo, entonces, ahora sí te voy a hacer recordar que la historia de Grecia se divide en dos partes, ¿ya? La época prehelénica y la época helénica. ¿Cómo es eso? O sea, la época helénica es el antecedente antes de que surja la cultura griega propiamente, las tradiciones, la religión, todo, ¿ya? Y la etapa helénica es cuando ya estamos hablando del surgimiento de propiamente la cultura griega, de Atenas, de Esparta, de Corinto, de Tebas, de toda esa gente. ¿Te das cuenta? Entonces ahí tenemos un antes y un después. Pero no te vayas a sorprender que de repente cuando hablemos de Micenas hayan nombres o tradiciones que de repente se repitan más adelante. Porque curiosamente una característica importante de la religión griega, ¿ya? De la religión griega, es precisamente la continuidad. Es algo muy importante eso. ¿Sabes por qué? Porque no te vayas a sorprender de que también en Creta o en Micenas y en la Grecia clásica vayas a encontrar también lo mismo. O sea, también es algo muy importante. Bueno, entonces tienes lo que te digo, ¿no? Dentro de eso tenemos, por supuesto, la aparición de la isla de Creta. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque Creta viene a ser el antecedente más importante. El nombre que recibe es civilización minoica, porque recuerda que Creta nos hace acordar a un rey mitológico muy conocido, el rey Minos, ¿no? Por otro lado, también se le conoce, le colocan también como la civilización egea, ¿no? En algunos libros también figura como civilización egea, pero no hay que hacernos bolas. Creta y, por supuesto, o civilización minoica, ¿no? Una de las dos. No hay que hacernos tantas bolas, ¿ya? Para no, de repente, confundirnos, ¿sí? Para no hacer tantas cosas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que recordar de Creta? ¿Ya? Mira, de Creta no se sabía prácticamente nada hasta la edad contemporánea. Casi nada se sabía. Se sabía lo que decía Heródoto, se sabía lo que decía Tucídides, se sabía lo que decían los mitos, pero de que alguien había investigado cómo se había desarrollado Creta y todo lo demás, no había nada, nada. Por eso era muy importante eso. Uno de los que se va a encargar de investigar ello va a ser el arqueólogo Arthur Evans, ¿no? Que, bueno, una época donde la mayoría, pues, de los arqueólogos, ¿no? Empezaron a investigar las civilizaciones antiguas, ¿no? Y una de ellas terminó siendo Creta. ¿Y qué se descubrió? Que parecía raro que en algunas ciudades como Memphis, en Egipto, y en algunas ciudades de Mesopotamia, como por ejemplo en Babilonia, y en otras ciudades que se encuentran incluso más al norte del río Éufrates, ¿ya? Y también en la ciudad de Ugarit, que es una ciudad, recuerda, de los fenicios, se encontraron pedazos de cerámica que provenían de origen en Creta. ¿Qué quiere decir esto? Que los cretenses tenían, por supuesto, una intervención marítima en estas culturas. O sea, ¿había una conexión? Sí. La arqueología te lo demostraba. Y algo muy importante, se encontró también información escrita en demótica, no, hierática, perdón, en Memphis, se encontró que precisamente los egipcios vendían también papiro a supuestamente islas del norte. Posiblemente se referían a Creta, porque en Creta se ha encontrado también en la escritura lineal A, se ha encontrado papiro egipcio. Es decir, que hay una conexión importante y eso da a entender que Creta tenía, por supuesto, una conexión comercial con todo este espectro importante. O sea, los cretenses sabían muy bien que en su zona, o sea, en su territorio, era difícil, ¿no? Eh, era muy complicado o sea, era muy complicado los recursos que tenía, o sea, era muy poco lo que había, ¿no? Pero sí, al contrario, tenían madera, tenían, por ejemplo, varios tipos de madera fuertes, ¿no?
Tenía uno que otros ejemplares de cedro, cosa que, por ejemplo, los fenicios también tenían, ¿no? Y tenían también lo que eran olivos y otras para poder de repente explotar ese recurso que era muy consumido, por ejemplo, en toda esa zona, ¿no? Por eso es que ellos decidieron dedicarse a lo que te acabo de comentar. Decidieron dedicarse específicamente a una especie de control. No vayan a pensar que los cretenses hicieron un imperio comercial, o sea, un imperio así como te imaginas. No, todo lo contrario. Ellos crearon más bien una especie de colonización comercial de algunos puntos estratégicos, o por ejemplo, contacto con Egipto, contacto pues con Mesopotamia, ¿no? O sea, ¿cómo se conectan con Mesopotamia? Por medio de Fenicia, por ejemplo, ¿no? Con Egipto, rápidamente en el delta del Nilo, ¿no? Y así. O sea, era por supuesto muy, muy importante eso. Uh-huh. Así que esto va a hacer que, obviamente, se conciba de que Creta tenía una especie de talasocracia o dominio comercial del mar. Por eso no se habla de un imperio, se habla de una especie de colonización o adaptación comercial de Creta a las necesidades que habían. Así que lo que hacía Creta, ¿qué cosa era? Intercambiaba y por supuesto también adquiría o transportaba y traía. Eso es lo que hacía Creta. ¿Y eso le daba réditos económicos? Sí, claro que sí. Le daban réditos económicos muy importantes, ¿no? Le daban bastantes réditos económicos. Réditos me refiero a ingresos, ¿no? Ojo, ojo, no estamos hablando de moneda todavía, ¿ya? No hay moneda todavía, así que ahí tengo una cosa también muy importante. No hay moneda. Bueno, ¿qué más? Y por supuesto, esto va a generar una especie de aristocracia de ricos propietarios, de ricos comerciantes, y eso va a definir, pues, ¿sabes cómo te das cuenta de este tipo de ricos propietarios y comerciantes? Precisamente por la gran cantidad de palacios y detalles que se han encontrado en la mayoría de edificaciones, principalmente en Knossos, que es uno de los puntos más conocidos y más conservados de la isla de Creta. Hay otros más, ¿no? Hagia Triada, Heracleón, y otros, pero específicamente el que te digo era el más importante, ¿no? Era el más importante. Entonces ahí tenemos la talasocracia como un momento más. Por eso es que ahí encontramos a una especie de oligarquía, élite comerciante que tiene este control necesariamente importante de la isla. Y otra cosa también, no hay tampoco un gobierno nacional, no hay. Se habla incluso que Knossos era pues el centro principal y las otras centros poblados, no se puede hablar de ciudades, sino centros poblados, eran dependientes de Knossos. Ya, o sea, para que te des una idea, ¿no? Entonces, si no hay eso mismo es porque había también una competencia entre ellos, ¿no? Había una competencia por, obviamente, mostrar esa misma cualidad de intercambio comercial. Entonces, había todo ese tipo de ideas también muy importantes. Bueno, entonces, ahí está lo que te decía, civilización cretense, no es un estado unificado, talasocracia, élite comercial que controla y este poder se expresa a través de los palacios, las pinturas y las esculturas. Se encontraba ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué más? Por supuesto que tenían también una escritura, la escritura lineal A, que es una escritura que no se ha descifrado hasta el día de hoy, a diferencia de la lineal B que sí se consiguió. Una escritura que a lo que se ha podido entender tenía un uso administrativo y comercial. Recuerda que las primeras escrituras surgieron así, ¿no? Y bueno, se han encontrado varios indicios de esta escritura. Incluso se comenta que esta escritura fue mejorada en la época de Micenas también, ¿no? Y sería un antecedente también de lo que será más adelante el alfabeto griego, que los griegos, recuerda, toman más de los fenicios su alfabeto, etcétera, ¿no? Entonces, tenían un sistema para transmitir ello. Después, bueno, ahí está justo los lugares importantes que te acabo de mencionar. Pero aquí hay otra cosa importante. En la religión, lo que se puede encontrar en Creta es que obviamente eran politeístas, pero tenían cultos, ¿no? A dioses, digámoslo así, que representaban diversos elementos. O sea, como que había una cercanía bastante a la naturaleza, ¿no? Y por supuesto a diversos aspectos, como por ejemplo la caza, por ejemplo la tauromaquia, ¿no? Actividades que eran normales y naturales. Por eso es que en Creta no hay templos, donde al parecer rendían ellos culto a sus dioses, era de repente en un bosque,
en una cueva, cerca a un río, en lugares donde supuestamente se conectaban. ¿Y cómo tú te das cuenta de eso cuando ves esta imagen que se conoce como la diosa madre de Creta o también conocida como la diosa de las serpientes? Porque ahí tú encuentras varios significados, muy al margen de que se nota que es madre o se ve que es madre debido al que los pechos los tiene hinchados como si estuvieran llenos de leche y tienen además la cadera pues ancha como precisamente símbolo de fertilidad, sino también porque las serpientes que ves ahí, ¿ya? Y el animal que ves en la casa, que es el famoso búho, vas a encontrar también ahí una representación también, por supuesto, de los seres humanos. O sea, hay bastante ambigüedad, ¿ya? Con respecto a la simbología que tiene Creta, y ahorita no me voy a meter en eso porque eso no viene. Pero obviamente que hay una cercanía bastante entre la naturaleza y el culto de Creta, ¿no? Y esto también es algo muy importante, ¿no? La famosa labris, ¿no? Que labris era precisamente una especie de símbolo agrícola, esta hacha doble filo, pero algunos mencionan también que es una dualidad, que representa las dos caras de los seres humanos, la bondad y la maldad, ¿no? Usted sabe que la simbología siempre trae, pues, muchos significados. Por ejemplo, la esvástica, la famosa esvástica que Hitler usaba, es un símbolo que representa la eternidad, por ejemplo, ¿no? A ver, díganme ustedes, ¿qué representa? A ver, otro símbolo que represente también algo. ¿Cuál podría ser? Un símbolo que represente también algo. ¿Cuál sería? Aparte, por ejemplo, del labris que acaban de ver. La cruz, bueno, la cruz también podría ser, ¿sí? Otro símbolo. Los toros alados también. Sí, 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 también podría ser igual. Los famosos lamazu, ¿no? La paleta de Narmen también, solo que la paleta de Narmen es una explicación política de cómo se da la unificación del Alto y el Bajo Egipto, ¿no? Otro símbolo, aparte de la esvástica, podría ser también la estrella de David, ¿no? Que ha identificado bastante a los hebreos posteriormente, ¿no? También sería otra manera importante. Ya, eso, ¿no? Eso también podríamos encontrar ahí. Entonces, hay una relación, repito, naturaleza-religión en Creta, debido pues a la geografía y debido también pues a los recursos. Y obviamente una cercanía también al mar, porque el mar era principalmente el recurso que le daba pues la gran mayoría de ingresos a Creta. Y eso se expresa en la arquitectura. Palaciega, por la cantidad de palacios suntuosos, lujosos que se han encontrado, laberíntica debido a la cantidad de columnas y a las diversas habitaciones, y monumental por el tamaño que representa el poder de la élite, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas. Y otra cosa interesante es que, bueno, ustedes también ya lo han escuchado, es que no tenían murallas. Posiblemente se dice que los cretenses no tenían un culto a la guerra, otros dicen que sí, pero no era, pensaban que la única muralla que tenían ellos era el mar, porque son una isla en medio del mar Mediterráneo, así que como que no nos alcanzan. Y por supuesto, esos acabados también demuestran esa riqueza suntuosa, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Es el famoso Palacio de Nosos, que pueden ver ustedes por las dimensiones, claramente entra en la categoría de monumental, ¿no? Por las dimensiones incluso que se expresaban, y lo más interesante es la cantidad de pasadizos y la cantidad de habitaciones, porque se supone que en una casa normal, tú debes tener a lo mucho, pues, las habitaciones que tienen los que viven y los que, por ahí, un cuarto de visita, ¿no? Pero si tienes habitaciones en cantidades, ¿qué es lo que tienes que encontrar ahí? De que no solamente es un palacio, ojo, no es solamente un palacio. ¿Qué cosa es también? Es, en gran parte, un almacén, tiene talleres y tiene hasta molinos para procesar, pues, ¿no? Harina también, y otros lugares que, obviamente, son de uso exclusivo de la élite. O sea, el palacio no es solamente el lugar donde vive la élite, es también un lugar comercial, es un lugar útil, porque obviamente también es un almacén y es un taller, ¿no? De alfarería incluso. O sea, es un lugar productivo también. ¿Ves? O sea, hay varias cositas que va formando también como tal. O sea, va generando más y más, ¿no? Bueno, y por supuesto aquí puedes encontrar también otras dimensiones iguales. Ahí puedes ver la forma de la sala del trono, ¿no? Puedes encontrar ahí. Y mira, por ejemplo, los acabados que tiene dentro, ¿no? Los acabados que tiene, las columnas, y por supuesto las pinturas que tienen también dentro, ¿no? Como tales. Recuerda que en Creta se ha encontrado, pues, baños públicos,
se ha encontrado un sistema de alcantarillado y también, por supuesto, un sistema de, pavimento en alguna de las calles. O sea, eso es algo, un principio quizás de urbanidad que los cretenses estaban realizando y que demuestra, por supuesto, su notable avance hace 2000 años. ¿No? O sea, tiene todo ese tipo de cosas. Bueno, y por supuesto, cuando hablamos también de las pinturas, que como la que ves acá, encontramos también pues algunos cultos importantes como la tauromaquia, que es lo que ves ahí, que es una especie de danza también necesaria e importante, ¿no? Así que eso es lo que podríamos de repente encontrar también ahí, ¿no? Podríamos encontrar también ahí como un elemento más. Ahora, eh, ese torito que ves ahí, ¿a qué te hace recordar? ¿A qué te hace recordar? A ver, dígame. ¿A qué te hace recordar ese torito que está ahí? Que están en ese momento, el momento de la tauromaquia que se le conocía, ¿no? Un coliseo, se realizaba este tipo de ritual y se hacía pues lo demás, ¿no? ¿Qué te hace recordar? ¿A qué mito? A ver, ¿quién se acuerda? El mito del Minotauro, ¿no? El mito del Minotauro. Ese es el que de repente nos acuerda, ¿no? El Minotauro, ¿no? Bueno, y hay una cosa también curiosa, ¿no? ¿Por qué te digo eso? Porque el mito del Minotauro era la versión más antigua, en literatura te la deben haber comentado, ¿no? Pero es la versión más antigua de la aparición de Creta. Porque recuerda, repito, los griegos contaban gran parte de sus cosas a través del mito, ¿no? Ya, la pregunta es, la mayoría suele hablar más de la parte de ¿cómo se llama? De cuando aparece Teseo, ¿no? Y se enfrenta pues a los demás, pero el origen del Minotauro es totalmente pues sacado de los pelos, pues, ¿no? Porque encuentras, ¿cómo se llama? Que aún, ¿cuál es la idea? Es una maldición. El Minotauro sale por una maldición que el rey Minos, está el nombre, Minos, ojo, Minos es el nombre en la mitología, pero era al parecer un título que tenían algunos centros poblados de Creta. O sea, no es el nombre del soberano en general, sino era, digamos, un nombre de soberanos que tenían en esos centros poblados, ¿no? O sea, el nombre quedó, ¿no? Como un título, no un nombre así propio, sino como un título. Y que lo que se sabe, recuerda, ¿no? Así como un alcalde, algo así, más como un gobernador regional, diría yo, ¿no? Como gobernadores regionales, una cosa así. Y bueno, ¿qué es lo que pasó? Ya tú debes saber, ¿no? El Minos le dice a Poseidón, sabes que ya no te voy a dar ninguna ofrenda porque ya me llegó, no quiero, no me da la gana, me ayudaste bastante. Y Poseidón dijo, ya te fregaste porque te voy a agarrar donde más te duele, ¿no? Entonces Minos se preocupó porque dijo, uy, ¿por dónde me va a agarrar? Pero le terminó generando problemas porque eh, se va obviamente a sentar con su esposa, ¿no? Con la famosa Parsifal, ¿no? Y Parsifal, que era la mujer más bonita, se termina enamorando del toro, ¿no? O sea, ella mira al toro, lo ve bonito y todo, pero repentinamente mientras mira al toro, le entra pues otra sensación ya no de ternura, sino de placer desenfrenado, de un placer incontrolable que ni siquiera la dejaba dormir. O sea, era una sensación tremenda. Veía el toro y ella no sabía qué hacer. El toro golpeaba sus patas al suelo y ella temblaba con el toro. Trató de enamorar al toro, trató de acercarse a él, trató de subirse al toro, hacer algo, o al revés también. Se vistió, se puso lo mejor y al final el toro ni caso. El toro ni caso. Hasta que, según se comenta, pues Dédalo le ayudó, ¿no? Para tener una especie de traje de vaca para que ahora sí engañase al toro y bueno, obviamente no iba a ir pues a jugar monopolio con el toro, ¿no? Obviamente que ella quería algo más, ¿no? Y el toro cayó en la trampa, ¿no? El toro cayó en la trampa y ella pues ya se había preparado mentalmente, ¿no? Ya había hecho yoga y todo para poder eh, digamos, soportar tamaño hazaña y bueno, pues se consumó, ¿no? Se consumó y de esa consumación antinatural, de esa consumación pues tremenda sale el famoso Minotauro, ¿no? Que ni siquiera come su alfalfa, ¿no? Sino come carne humana. No sé, eso es algo también
muy loco, pero muy al margen de lo que parece pues una zoofilia, lo que tú quieras, en realidad lo que vamos a encontrar aquí es eh, dos cosas, ¿no? Porque recuerden que Minos pedía jóvenes para ser sacrificados en el laberinto, y eso prueba también una especie de dependencia política, dependencia política a eh, de la Hélade frente a Creta. O sea, demuestra el mito de que hubo una cierta dependencia o por lo menos una cierta conexión con Creta, y el mito indirectamente te está dando eso mismo. Te da esa misma razón. ¿Mm? Por eso que es muy importante cómo se relacionan mito y más con lo que puedes ver. Por ejemplo, también esa relación se da con el famoso hundimiento de la Atlántida, ¿no? Porque resulta que Creta termina, ¿no? O sea, Creta desaparece, ¿no? Por dos cosas. Por la invasión de los aqueos, que es un pueblo que en gran parte tiene mucho que ver con el origen de Micenas, y por otro lado con los desastres naturales, ¿no? Como por ejemplo la erupción del volcán Tera, que va a ser una gran catástrofe en la isla, y una parte de esa isla se hundió. Entonces, y da a entender precisamente, pues, que, o da a relacionar mucho con el famoso relato que una vez se habló de la Atlántida también, del famoso continente sumergido y de una civilización avanzada que desapareció, ¿no? O sea, mira cómo el mito termina relacionándose bastante con aspectos históricos, ¿no? Porque ya te dije, era la memoria de los pueblos, ¿no? En ese momento. Entonces, ahí es más o menos lo que tenemos como una descripción general de Creta, ¿no? Tenemos como una descripción general de Creta. Así que ahí podemos de repente empezar, ¿no? Por decirlo así. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien o ya están muertos ya? ¿Todo bien? Vamos a pasar acá. A ver, ¿hasta ahora les está pareciendo difícil o no les está pareciendo difícil para los que de repente están escuchando Grecia de nuevo? Porque al final es eso, ¿no? Porque es un tema que todas las academias la tocan, ¿no? ¿Alguien por ahí? Muy bien. Entonces estamos bien con el repaso, ¿no? Estamos bien. ¿Alguien de acá que esta es la primera vez que escucha este tema o ya todos ya es un tema de repaso? O sea, ya es repaso para ustedes. ¿Alguien por ahí que es nuevo? Repaso a la mayoría, ¿no? Claro, hay uno que otro por ahí que sí. Ujú. O buen sí que ayer escuché ese Julio, ¿cuándo no? Ciclero mundialista, ¿no? Muy bien. Listo, perfecto. Sí, 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 hay algunos que ya conocen. Bueno, sigamos entonces. Bueno, en el caso de Micenas, es diferente, ¿no? Micenas, si bien es cierto, se le conoce como la continuación de Creta, porque incluso se han hallado construcciones de tipo micénico dentro del Palacio de Nosos, y eso demostraría que Micenas en algún momento terminó conquistando la isla de Creta, ¿no? O sea, definitivamente, por eso se dice que hay una sucesión, ¿no? Una sucesión entre ambas cosas, ¿no? Entre ambas civilizaciones, ¿no? Y aquí tenemos pues a esta, ¿no? Micenas. Y obviamente Micenas se encuentra en la península del Peloponeso, ¿no? Bueno, vamos a ampliar un poquito más acá. Acá se ve mejor, ahí está. La península del Peloponeso, ¿no? Que, bueno, está precisamente cerca a lo que será después Esparta, muy cerca. Y a diferencia de Creta, era una aristocracia guerrera y terrateniente. O sea, la tierra va a tener un valor muy importante porque ya te dije, es propiamente la península. Y recuerda que la mayoría del poder, ¿ya? En las sociedades que después va a heredar Grecia, los griegos van a hacer lo mismo también, pero primero Micenas lo va a hacer, era a través del control de la tierra. O sea, si tú controlas la tierra, eras el que tenías en gran parte el poder. Y además demostraba el poder de tu familia. O sea, va a ser un principio que muchas otras ciudades griegas después van a imitar. Por eso que cada familia que estaba dentro de, o vivía dentro de las polis, tenía también el control de una gran cantidad de tierras. O sea, era así
en gran parte importante. Por eso es que como no habían suficientes, era obligatoria la guerra. Y esto en Micenas se va a ver con bastante cantidad, porque encontramos fortalezas, encontramos ciudadelas construidas en lugares estratégicos, ¿no? En lugares vistosos, algo que en Creta, por ejemplo, no hay. ¿Cómo se le llama a los reyes en Micenas? Se le conoce como Wanax, ¿no? Los famosos Wanax, y un parlamento conocido como Jerusia. El nombre de repente te parece conocido, claro, porque también ese nombre se dio en Esparta, ¿no? Más adelante, también, ¿no? Y por supuesto también, si bien Micenas llegó a tener bastante influencia en toda esta zona de Grecia, también por supuesto tuvo otros, tuvo también influencia en gran parte de la península, ¿no? Pero no eran pues tampoco reinos, no era un reino unido, eran reinos independientes, pero que indirectamente tenían cierta similitud cultural, ¿no? Así que ahí tenemos esa cuestión también muy importante. Recuerda que la otra función importante, como digo, era la guerra como actividad, era también, por supuesto, debido a que habían líderes generales conocidos como lahuaguetas, ¿no? Era el nombre que tenían estos líderes que tenían casi un poder tan importante que a veces opacaba al Wanax, que era el rey, o los reyes propiamente dentro de la civilización en Micena, ¿no? Entonces tenemos ahí ese elemento más, ¿no? Se dice que incluso la expansión de Micenas va a determinar bastante el desarrollo de su sociedad y la economía. O sea, va a ser muy importante eso. O sea, puede que la guerra era una actividad importante, la guerra de conquista, la agricultura también, pero la expansión militar va a ser un elemento muy importante de su economía. Sin eso no podían justificar varias cosas, ¿no? Y ahí está justo lo que te digo. Y había una cosa más. Recuerda que ellos tienen un comercio de bronce, ¿no? Ellos tienen un comercio de bronce y el bronce va a ser uno de los tantos productos que van a, por supuesto, tener influencia, porque ¿qué cosa es lo que hacían? Utensilios, armas, ¿no? Eh, platos, ¿no? Entre otros que tienen que ver mucho con artesanía propiamente, ¿no? Eso también era algo muy importante para ellos, ¿no? Eh, tenemos también algunas ciudades de las cuales obviamente Micenas resalta, Tirinto, Argos y la famosa Ilión, o también conocida como Troya, ¿no? Eso también es muy importante. Y dentro de lo cultural, por supuesto, tenemos a la escritura lineal B, que fue descifrada por Michael Ventris, ¿no? Fue el que descifró esta escritura, la lineal B, que es un poco más desarrollada que la de cretense, y ahí justo en la imagen podemos ver un ejemplo de arquitectura en Micenas. ¿Cómo se le llama a este tipo de arquitectura? Se le conoce como ciudadelas. Y esta puerta es conocida como la Puerta de los Leones, que da, pues, obviamente, entrada a la famosa ciudad de Micenas, la Puerta de los Leones. Eh, ¿Qué es lo curioso de acá? Es la manera como está distribuida la construcción. Obviamente que está hecho para cuestiones defensivas, solo que después se le va a conocer como murallas ciclopias por el tamaño de las piedras. De repente a ti no te parece nada sorprendente porque tú has visto, por ejemplo, Sacsayhuamán, por ejemplo, ¿no? Has visto Sacsayhuamán, ¿no? Has visto las construcciones del Tahuantinsuyo y te parecen son parecidas, ¿sí o no? Pero para los griegos que van a ver después las ruinas de Micenas les parecían más bien construcciones hechas por seres mitológicos. O sea, por eso se le conocerán después como murallas ciclopias, ¿no? Y bueno, y la distribución, por supuesto, lo más importante de acá, ¿sabes cuál va a ser? La aparición de la Acrópolis. ¿Y qué es la Acrópolis? Acrópolis quiere decir la ciudad en los aires o en los cielos. ¿Y por qué la ciudad en los cielos? Porque es un complejo arquitectónico defensivo. Y esto se explotaba muchísimo dentro de la época micénica. Se explotaba muchísimo, ¿no? Entonces, por eso es que esa manera de construir en un lugar elevado, con objetivos claramente importantes, era obviamente también ahí en Micenas. Era muy importante. Y esto lo va a heredar también gran parte de las nuevas civilizaciones en Grecia, ¿no? O sea, la van a heredar como tal. Entonces, eso es lo más importante que tenemos que recordar ahí, ¿no? Y si hablamos de religión, ¿ya? Porque comúnmente no se suele hablar a veces mucho de la religión en Micenas, te puedo decir que el culto era también, por supuesto, era un culto necesariamente
un culto también importante, muy naturalista también, ¿no? Era un culto naturalista y era también, por supuesto, un culto también. Ellos tienen, por ejemplo, los primeros cultos a los héroes, que los griegos posteriormente van a explotar con una gran cantidad de manera importante, ¿no? Eso también vamos a tener como parte del más. Por eso es que también Micenas, precisamente al igual que Creta, ahí se parecen mucho, tampoco tiene templos, no tiene grandes templos. O sea, y también, otra vez, ¿dónde hacen sus cultos? Cuevas, bosques, cumbres y otras tantas más. Y algo muy importante, aquí ya se han encontrado vestigios de la aparición de dioses como Zeus, Hera, Poseidón, Demeter y otros tantos más que van a ser muy conocidos ya en la etapa clásica de Grecia. Entonces tenemos todos esos elementos importantes. Si yo te relaciono, ¿qué cosa es Micenas? Tú me vas a decir qué cosa. Fortalezas, ¿no? Pueden ser ciudades fortificadas, una religión politeísta con tintes naturalistas, ¿no? En gran parte que después van a heredar los griegos, probablemente más adelante, y una expansión militar y un desarrollo importante de la agricultura. Eso también va a ser muy importante dentro de esta civilización propiamente. Bueno, entonces, eso es lo que hay que mencionar, cómo se fue dando dentro de la civilización micénica. Ahora, ¿cómo termina Micenas? O sea, ¿cómo acaba este resplandor la civilización micénica? Acaba en gran parte debido a que se detienen los periodos de invasiones y de ataques a otras culturas. Por ejemplo, los fenicios derrotaron a lo que se conocieron como los pueblos del mar. Algunos dicen de que los pueblos del mar tenían origen en Micenas. Los egipcios también derrotaron a los pueblos del mar y eso al parecer terminaron debilitando bastante las relaciones que tenían con Micenas, ¿no? Y eso hizo que al no tener ya una conexión comercial, ni mucho menos militar, ya no haya, pues, digamos, una circulación dentro del mercado y eso terminó debilitando a las ciudades de Micenas. O sea, cuando llegan los famosos dorios, jonios y eolios, chicos, cuando llegan ellos, ya Micenas estaba herida en gran parte. O sea, no es que estas invasiones que llegaron después van a marcar a Micenas, no, ya estaban ellos en problemas, estaban en problemas económicos propiamente, y como ya no hay laguaguetas, ya no hay líderes que dirigen los ejércitos, ahora cada lugar, cada ciudad o cada pueblo empieza a independizarse y buscar su propia formación política. Por eso que esa es una característica clásica durante la Edad Oscura, que es la que sigue, la etapa de dispersión política, hasta que aparecen las polis. O sea, mira cómo se relaciona la decadencia de Micenas con la dispersión del poder, y esto empalma precisamente con la aparición de las polis. Porque la polis tiene también otra formación también muy importante, ¿no? Así que ahí está, de esa manera. Bueno, entonces, las invasiones indoeuropeas que se fueron dando posteriormente, le dicen indoeuropeas porque la gran mayoría de estos grupos llegaron desde el centro de Asia, ¿ya? Y no solamente afectaron a los griegos, ¿ah? Afectaron a la India, afectaron a Mesopotamia, afectaron a todos. Y un grupo de ellos terminó llegando, pues, hacia Grecia, ¿no? Y de esos grupos hay que resaltar a los dorios. ¿Por qué? Porque los dorios van a traer algo muy importante para Grecia. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué cosa traen los dorios como algo muy importante? ¿Qué traen? Muy bien, ahí está, precisamente, ¿no? El hierro. Y yo les pregunto también, ¿qué tiene que ver los dorios con eh, el regreso de los Heráclidas? ¿Quiénes eran los Heráclidas? Es un mito que va a justificar la ocupación del territorio y que lo van a explotar muy bien los espartanos. ¿Por qué Heráclidas? Porque precisamente van a considerar a Heracles como padre y padrino de este pueblo, los dorios. O sea, una apropiación mitológica de una divinidad que ya existía en este lugar y ahora lo van a hacer como una justificación a través de la elaboración de este mito. Y los espartanos van a utilizar eso para poder quedarse en el territorio que van a ocupar posteriormente.
el retorno de los Heráclidas. Y eso explica también que al ser considerados descendientes de un semidios, no pueden permitirse imperfecciones físicas, ni mucho menos cualquier anomalía en el cuerpo. Y eso explica por qué Esparta es una sociedad eugenésica. ¿Eh? Ahí tiene la relación entre el mito, la política y la discriminación que los espartanos realizaban de lo que ellos consideraban como propiamente espartanos, ¿no? O sea, era totalmente diferente en ese aspecto. Muy bien. Entonces, con Micenas, chicos, con la caída... Oh, ojo, una cosita. No vayan a pensar que la población que vivían en Tirinto, Argos y esas ciudades se murieron todos, ¿ah? No, 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 nada que ver. La población, o sea, las grandes ciudades, Argos, Tirinto, desaparecieron. Fueron demolidas, arrasadas por los dorios y otros pueblos. Pero, ojo, la población que escapó siguió, digamos, siguió permaneciendo en otras partes del territorio y algunos se concentraron en pueblos, ¿ya? O sea, se concentraron. ¿Por qué crees que los espartanos, cuando llegan a su territorio en la península del Peloponeso, si tú te acuerdas, habían otros habitantes que no eran espartanos? Ya pues, ellos son los sobrevivientes de la caída de Micenas. Porque solamente los espartanos, ustedes recuerdan, ahorita vamos a hablar de eso también, tenía otra clasificación, ¿verdad? Ya pues, por eso es que había, no se puede decir que en Grecia había un solo grupo étnico, habían varios. Pero los que tenían el poder eran, por ejemplo, los que habían fundado las polis, los dorios, los jonios o eolios. Sus descendientes son los únicos ciudadanos, nadie más. ¿Mm? Así que ahí está un elemento muy importante. Por eso es que un aspecto muy importante de los griegos que les preocupaba muchísimo, chicos, era el vínculo genético o el vínculo de línea, ¿no? De línea sucesoria. Ellos se preocupaban muchísimo. Tanto era la importancia para los futuros, las futuras polis, ¿no? Y los habitantes de las polis, esta cuestión, que siempre sus árboles genealógicos terminaban en una de las raíces, ¿ya? En un semidios o en un dios. ¿Y por qué hacían todo esto? Para legitimar el poder y la ocupación, pues. O sea, todo tenía relación. Por eso que era muy importante esa vinculación que tenían a través del vínculo sanguíneo. Era muy importante. Y eso lo explotaba bastante la élite que va a gobernar estas ciudades, ¿no? Bueno, la imagen que ves ahí es otra edificación de Micenas. Estos son unas tumbas, ¿no? Estas tumbas muy importantes conocidas como tolos. ¿Ya? Esto también es otra forma de arquitectura dentro de Micenas, aparte de la que has visto hace rato. ¿Ya? Estos son los tolos. Esta, por ejemplo, en particular tiene un nombre, la tumba de Agamenón. ¿Te acuerdas de Agamenón? Bueno, así se le conoce a esta tumba. La tumba de Agamenón, ¿no? Que se acuerdan ustedes, pues, por el lado de la guerra de Troya, ¿no? Ahí está, ¿no? Una tumba como es como tal. Bueno, y si, no sé, ustedes no se han puesto a pensar también, ¿qué hacían, cómo enterraban a sus muertos en Micenas y Grecia? ¿Los hacían momia? ¿Nunca se han preguntado? ¿Los hacían momia? ¿Los enterraban así como nosotros enterramos actualmente a nuestros seres queridos? ¿Qué hacían los griegos? Y en Micenas antes con los muertos. ¿No sabes? Los romanos también hacían lo mismo, ¿eh? Los quemaban. Los quemaban. Cremaban, para ser más exacta la palabra. Cremaban. Por eso que cuando tú visites, por ejemplo, una necrópolis griega o visites un mausoleo romano, tú vas a encontrar que ahí están, ¿no? Como si fueran nichos, ¿ya? Pero si tú abrieras eso, vas a encontrar un ánfora. Nada más. Solo está ahí lo que eran supuestamente las cenizas. No guardaban cadáveres. No habían. ¿Cuándo se rompe eso? Cuando los cristianos asumen el modo de enterrar hebreo. Ahí recién nuevamente los romanos retoman esta cuestión. Y vuelven nuevamente, ¿por qué enterrar al muerto? No quemarlo, porque tiene que esperar con su cuerpo el día del juicio final y la resurrección de la carne. Por eso tiene que estar enterrado.
Ah, y eso tiene mucho que ver con la forma como también el antiguo Perú hacían también sus enterramientos, ¿verdad? Es diferente, ¿sí? Ah, bueno, pues como que ahí obviamente es muy importante, ¿no? Día de juicio final en 2 semanas. No, esto no pasa nada, no va a ser juicio final, nada, todo bien, no pasa nada, chicos, ¿qué pasa? Ánimo, chicos, ánimo. No van a terminar como los cretenses, no se preocupen. Van a terminar victoriosos como los griegos frente a los persas. Pero no van a morir como Leónidas, por si acaso. Sí van a ganar, ya. No se pongan tristes, ¿ya? Por favor. Lo que menos debes hacer ahora es estresarte con eso, ¿no? Yo sé que ahorita me vas a decir, ya estoy harto, pero bueno, pues, ya es otra cosa. Muy bien. Entonces, esos dos que hemos visto tiene que ver con Micenas y, bueno, Creta y Micenas, civilizaciones prehelénicas. A partir de acá, ya me voy a centrar únicamente en la parte helénica, así que voy a resaltar solamente algunas cositas y voy a puntualizar, ¿sí? Para que ya esta información creo que ya la conocen también, así que voy a poner énfasis en algunas cosas nada más. A ver, época oscura. Ya te adelanté un poquito, ¿sí o no? ¿Por qué le dicen época oscura? No hay mucha información propiamente de esta etapa, muy poca, ¿no? La que se ha encontrado ha sido gracias a la arqueología. Eso es lo que hemos encontrado, ¿no? Bueno, entonces, ya te dije, se perdió el poder de Micenas. ¿Qué cosa hay ahora? Ya no hay poder central, como en el feudalismo. Ya no hay imperio carolingio. Ahora, ¿qué pasa? Dispersión del poder. Esto es lo que pasa acá. Y esos micropoderes se están sacando la miércoles para establecerse en un pedacito de tierra. Y ahí es donde van a surgir, ¿qué cosa? La primera formación política moderna de esa época de Grecia. Las polis. Las polis. Ahí van a surgir eso, ¿no? Muy bien. Las polis. Y bueno, por supuesto, aquí es donde se va también a divulgar los poemas homéricos, la difusión del hierro, obviamente va a ocurrir esto, pero lo más importante, chicos, aparecen las polis. ¿Y por qué les digo esto importante de las polis? Chicos, la poli es lo más básico de entender dentro de la formación política, ¿ya? Es muy importante. ¿Sabes por qué? Una cuestión muy importante. A ver, ¿cómo surge una polis? ¿Cómo surge una polis? ¿Cómo surge una polis? Lo que pasa es que antes de la llegada de las invasiones indoeuropeas, las ciudades de Micenas, ¿no? Por ejemplo, eran, claro, es un conjunto de personas, sí, pero vamos a ir un poquito más allá. Mira, antes de la llegada de los dorios, jonios, eolios, en Micenas era una zona fortaleza, lo que sería la Acrópolis, ¿no? Y casitas, ¿no? O sea, como una aldeíta por acá, una aldeíta por acá, una aldeíta por acá. Así era, ¿verdad? Así era. Pero con la llegada de los dorios, jonios y eolios, esto cambia totalmente. Ya no es así. ¿Por qué? Porque ahora estos poblados que estaban dispersos, ya no están dispersos ya. Ahora se unen en uno solo, en una sola formación, con unas mismas leyes, e incluso hasta construyen una muralla que los rodea. Eso es una polis. Y claro, puede que sea un conjunto de personas, porque oikos es el término que se utiliza a las familias que supuestamente habitaban las casitas de esas aldeas. Entonces la formación de oikos da origen a una polis, ¿verdad? Ya pues. Pero la formación política ya es otra, ya no es la misma. ¿Cómo se le llamaba, por ejemplo, a la formación que había en la época de Micenas, a estas aldeas abiertas? ¿Cómo se les llamaba? Genos. Genos. Antes del oikos estaba el genos. Cuando ya surgen los oikos y surgen las polis, ¿no? Vamos a ver más bien de que la palabra genos va ahora a representar la ascendencia de antepasados de la aristocracia en Grecia. Cuando ellos buscan sus ascendientes, de dónde vienen, ya. Eso, por ejemplo, van a ser la aristocracia, ¿no? Pero en un primer momento, eso era lo que, digamos, diferenciaba bastante a las aldeas que formaban propiamente antes de la llegada de los dorios, jonios y eolios. O sea, mira cómo se rompe políticamente
un elemento para surgir algo nuevo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una ciudad-estado. Tenemos una ciudad-estado. Tenemos un patriotismo local, por lo tanto también un poder local también, ¿no? Tenemos un poder local. Y por supuesto tenemos una comunidad ciudadela. ¿Por qué ciudadela? Porque ahora la misma comunidad está amurallada y tiene sus propias reglas dentro de esa muralla. ¿Te das cuenta? O sea, eso cambió. Eso no había antes en Micena, no había. Y el territorio, por si acaso, que tenían las polis era muy pequeño, o sea, era chiquito. Era la ciudad y los territorios que le rodeaban. Algunos, por ejemplo, que eran grandes. Por ejemplo, Corinto medía más o menos su perímetro, o sea, al margen de la ciudad, la tierra que le rodeaba, 800 kilómetros cuadrados, ¿no? Pero no es nada, poquito chiquito, porque recuerda que esos 800 kilómetros estaban totalmente apretados entre las montañas, desfiladeros, ríos escabrosos, ahí estaban apretados. Y obviamente con el tiempo, como se han juntado estas comunidades, necesitan también espacio para poder sembrar, necesitan espacio para poder coexistir. Y ahí es donde viene el problema de la colonización. Así que está otra cuestión. Bueno, esta también es la etapa donde aparece, pues, tres elementos que dan a la identidad griega, la identidad panhelénica, que va a ser muy importante, ¿no? Tienes por eso religión, idioma y alfabeto griego, elementos de la identidad griega. Religión, idioma y alfabeto. Esas tres cosas permitían, por supuesto, una identidad. Pero hay otro elemento también que unía bastante a ellos, chicos. ¿Cómo se llama ese elemento? ¿Cómo se llama eh, el festival que unía? Claro, las Olimpiadas, ¿no? Y si hablamos de, chicos, y si hablamos de religión, ¿cuál era el elemento o el lugar que unía culturalmente a los griegos? Todos iban ahí, todos. Seas espartano, ateniense, todos iban a ese lugar. La iglesia, no, no había iglesia. No había casta sacerdotal como la tenemos hoy, no había. ¿Cuáles, chicos? El oráculo de Delfos. Ese era el otro lugar que también representaba lo místico y lo importante de la conexión con los dioses. Ese era el otro lugar que todos los griegos se identificaban, porque era el lugar más famoso de toda Grecia donde se conectaban con los dioses. El oráculo de Delfos. Era también otro lugar que, digamos, destilaba esa identidad panhelénica, ¿no? O sea, era muy importante. El oráculo de Delfos. Que todo el mundo ha escuchado, ¿verdad? La gran mayoría lo ha escuchado. Bueno, claro, ¿no? Entonces, es que era así, pues, ¿no? Era muy común, los griegos para casarse, por ejemplo, tenían que ir al oráculo, ¿no? O sea, no es que tú le dices a tu enamorado, te enamorada, oye, me quiero casar, hay que casarnos. No, tenías que ir primero al oráculo y preguntar si el oráculo te era propicio. Si te es propicio el oráculo, te casas. Pero si el oráculo te dice no, al toque el papá de la chica o los padres del chico te dicen, no, los padres de la chica, porque el hombre era el que buscaba, la mujer no era la que iba pues al oráculo, era el hombre, ¿no? Te decían, no, ahí nomás, compadre, ahí nomás, ahí nomás. Así tú tengas buenas intenciones, que la quieres, que no sé qué, el oráculo ha hablado, los dioses han dicho que no, así que fuera, sí, de frente, de frente. Así que era diferente. Es que también la posición de la mujer dentro de la sociedad griega era pues subordinada, ¿no? No era una posición pues combativa, libertaria, revolucionaria, no. Por eso que cuando hasta veías una mujer filósofa, era pues para los griegos, ¿no? Como, uy, ¿qué pasó acá? ¿No? ¿Qué pasó acá? Como que, ¿qué es esto? ¿No? O sea, pero tenían igual tenían, digamos que su valor era subalterno, ¿no? O sea, no figuraban tanto delante del aerópago, perdón, y otros lugares, pero sí tenían obviamente su presencia dentro de los lugares que les correspondían. Ah, oráculo de Delfos, dije. Delfos. Es el oráculo de Delfos, sí. Muy bien, gracias por escribirlo ahí. Bueno, y esto explica entonces, chicos,
la aparición de la etapa, ahí está justo lo que les decía, esta es la polis, mira. Acá no tiene muralla, pero ahí está, ¿ves? La Acrópolis. ¿Cuál es el centro más importante de la polis? Que era el centro político, religioso, administrativo, cultural. ¿Cuál es, chicos? ¿El Ágora, el teatro o la Acrópolis? ¿Cuál de los tres? ¿Cuál de los tres, chicos? ¿Cuál era el lugar así que concentraba todo? No, no es el teatro. El teatro era más bien un lugar donde los griegos se burlaban de su sociedad y de la realidad. La Acrópolis, exactamente, la Acrópolis. Ese era el lugar más importante que había dentro de lo que les acabo de decir. Eso era, ¿no? ¿Y qué cosa era el Ágora? El Ágora era un lugar de discusión también. Era un lugar así como una especie de plaza donde se reunían las autoridades o también los ciudadanos que podían escuchar a las autoridades comentar sobre alguna ley que se iba a aprobar, ¿no? Era un lugar de discusión. Eso es el Ágora, ¿ya? Entraban comúnmente ciudadanos, pero a veces las esposas acompañadas de su marido, ¿no? Que él es el que tenía derecho a participar y todo, ellas también escuchaban. Pues ese era el otro lugar de encuentro, el Ágora. ¿Mm? Y a medida que va avanzando, por ejemplo, las formas de gobierno, va avanzando mejor, la polis griega va obteniendo más espacios, más edificaciones, que representan esa libertad o representan esa evolución política y social. ¿Eh? O sea, se va traduciendo eso. Bueno, y acá está justo la parte, pues, de importante, esto ha venido incluso en el examen de admisión, que es la parte de la colonización. ¿Por qué se da la colonización griega? O sea, ¿por qué los griegos salen de su ciudad, de la metrópolis, y se van lejos? ¿Por qué? Ahí están tres razones. Mira. Presión demográfica, mucha gente. Dos, pobreza del suelo. No es suficiente para poder dar de comer a tanta gente, así que tienen que buscar otros lugares. Y tres, escasez de tierras, que ya te expliqué que era muy importante. Por lo tanto, chicos, la exploración que los griegos hacen primero de las tierras que después van a colonizar, porque eso es lo que van a hacer durante mucho tiempo, ¿ya? No es una acción organizada, salió de acuerdo a la necesidad. O sea, no es una política de Atenas, por ejemplo, colonizar. No era en un primer momento. Se dio porque era una necesidad. Tenían que salir. ¿Eh? O sea que es muy importante. Además, se dice que los griegos llegaron a colonizar y quedar varias ciudades, varias colonias, varias apoiquias, así se llama, apoiquias a las colonias, gracias a las relaciones comerciales que tenían con otros pueblos. O sea, como ya habían pasado por algunas tierras, algunos lugares, esto obviamente les permitía conocer las rutas, permitía conocer qué lugares tienen recursos naturales, y en esos lugares que ellos ya habían conocido por su comercio, ahí ellos se establecen. No vayan a pensar de que, etapa colonial, nos salimos de la ciudad y llegamos a un lugar donde menos nos esperan. Y ahí nos ponemos. No, ya ellos tenían conocimiento de qué lugares eran precisos para poder estar ahí. ¿Te das cuenta? O sea, las rutas comerciales que ellos tenían les ayudaron bastante, ¿no? Les ayudaron bastante. ¿Y qué cosa es lo que buscaban? O sea, ¿qué cosa eran al final estas colonias? Estas ciudades, ¿no? Eran en gran parte colonias agrícolas. Era eso. Y en segundo lugar también eran, ¿qué cosa? También eran lugares de exportación, de donde se sacaban recursos naturales, ¿no? Si se encontraba como tal, los sacaban también, ¿no? Eso también era importante en ese aspecto, ¿no? Y por eso es que, y también en último caso, también sirvió para poder llevar a la gente, porque había demasiada gente en Atenas, ¿no? Llevarla pues a Atenas y otras ciudades, llevarla a esas ciudades para que vivan y descongestionen el lugar. Y otra cosa más, esa ciudad, esa colonia era independiente, tenía autonomía política, pero, ¿ya? A pesar de tener autonomía política, chicos, esta colonia, ¿ya? Esta ciudad o estas ciudades, tenían un vínculo religioso y cultural con su lugar de origen. Eso tenían, ¿ya? Por eso es que gran parte de lo que era la religión, la lengua y costumbres era de su ciudad de origen. Ahí estaba la unión que tenía, la única unión que tenían
única unión que tenía lo que les acabo de decir. Era la única unión que tenía la colonia con la ciudad de origen, nada más. ¿Cómo se le llama a la ciudad de origen, chicos? Metrópolis. ¿Y cómo se le llama al explorador y fundador de la ciudad, que era un héroe cuando moría en la colonia? Oikistes. Oikistes. Es el nombre de la persona, del héroe, como se le decía también, que fundaba la colonia, ¿no? Oikistes. Oikistes. Bueno, y ahí está nuevamente el culto a los héroes también, ¿no? Se dice que también, chicos, gracias a estas relaciones comerciales, es casi en esta etapa donde eh, aparece, o sea, se difunde, ¿qué cosa? La moneda. La moneda. ¿Y saben por qué es importante esta cuestión de la moneda? Porque a largo plazo la moneda va a independizar los intercambios, por ejemplo, con alimentos, con ganado. Entonces, eso, ¿quién era, por ejemplo, que hacía el que repartía el ganado, el que entregaba? ¿Eran los soberanos? Sí, pero también eran los aristócratas que tenían control de la tierra. Pero ahora con la moneda, ellos no tienen control de la moneda. ¿Por qué? Porque la moneda es un pedazo de metal, de oro, de plata, que todos intercambian y que pasa por varias manos. Entonces ya no es que tú simplemente das tus vaquitas y tus terneritos y tus carneritos para que ellos, para que tú puedas tú ser el proveedor. Ahora ya no. La moneda rompe con esa vinculación. Por eso, chicos, Esparta se alejó del comercio y no usó moneda en mucho tiempo, porque eso rompía con su aristocracia, que era la forma de gobierno en Esparta. En cambio, en Atenas no. En Atenas rompen con la aristocracia y por eso surgen otras formas de participación independiente y una de ellas es la democracia ateniense. Mira cómo el comercio de la moneda termina rompiendo grupos políticos y termina generando nuevos sistemas dentro de Grecia, en este caso la democracia. Por eso es que Atenas se dedicó al comercio full, 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 full. Y eso le dio una visión mayor que Esparta no tenía. ¿Mm? Por eso es que Esparta no se considera, mira, te va a chocar esto, ¿ya? Pero Esparta no era una polis. No es considerada una polis. Todo el mundo le dice que es polis, ¿no? Pero no, no es polis. Era más parecida a la formación de Micenas, ¿no? Que a las polis como Atenas, Corinto y Tebas. No tenía esa formación. ¿Sabes por qué? Porque Esparta tenía un rey, tenían dos reyes. Atenas y otras ciudades no tenían eso. Y tenían una formación diferente. Es que es de acuerdo a la realidad también de los territorios, ¿no? Pero, o sea, no es considerado como tal. Bueno, esas serían entonces las características de la colonización, ¿no? No es una acción organizada, ya tenía un conocimiento comercial para saber dónde quedarse, eran colonias agrícolas, ¿no? Fueron fundadas por un oikistes, que es un héroe de la colonia, también muy importante, y fue la etapa también donde se expandió la cultura griega porque tuvo más contacto con otros pueblos, y también fue una época donde tuvo, por supuesto, eh, se expandió la moneda, ¿no? Se expandió la moneda a nivel general en toda Grecia, ¿no? O sea, es muy importante eso. ¿Ya está? Nada más. Es que piensen, pues, chicos, ¿por qué colonizas? ¿Solamente porque te da la gana poner tu casita en un lugar con una playita? No, tiene obviamente un significado, tiene un objetivo. Pero a veces estos objetivos no necesariamente nacen como política de Estado, nacen por la necesidad. Y a largo plazo se podrían volver una política de Estado. Con Atenas pasó así. Al inicio, Atenas empieza a colonizar tarde, pero cuando se da cuenta que es un negocio lucrativo porque estas colonias están situadas en lugares donde hay materias primas, ahí se vuelve una política de Estado y cuando llega Pericles, el famoso Pericles, Atenas es un imperio colonial. O sea, ya cuando los persas llegan, Atenas ya era un imperio colonial. Imperio entre comillas, ¿no? Pero ya tenía eso. ¿No? O sea, eso también tiene mucho que explicar cómo se ha dado, ¿no? Muy bien. Y ahora sí, voy a hablar también, pues, así también breve, de algunas ciudades como Esparta. Esparta, por ejemplo, Esparta, conocido también como Lacedemonia, ¿no? Lacedemonia, los lacedemonios, ¿no? Esparta, esta ciudad griega importante,
que tenía pues un núcleo urbano bastante grande, pero dependía de cuatro aldeas muy importantes también. Y en la zona donde se ubicaba Esparta era la famosa Laconia. Laconia. La economía, debido pues a que habían llanuras, era principalmente la agricultura. Y ya te dije, la tierra y el control de la ganadería y las tierras es propio de una aristocracia. ¿Y Esparta qué cosa era? Era una aristocracia. Eso era, ¿no? Así que ahí se explica también en parte. ¿Y a qué se dedicaban estos terratenientes, estos aristócratas? Actividades como generales, ¿no? Como por ejemplo la caza, la guerra y el gobierno, ¿no? Eso ya lo iremos entendiendo más. Esparta es conocida no tanto por su cultura, por su nivel cultural político, no, nada que ver. Es porque ellos formaban ciudadanos soldados. Ninguna otra formación que tienen los espartanos escapa de esa cuestión, formar soldados. ¿La familia para qué existe? ¿Para cuidar al bebé? No, para parir bebés, para parir soldados. ¿Existe el amor de familia cuando estoy con mi papá, mi mamá, que vamos a ir a comprar pollito y vamos a comer? No, porque la educación del Estado espartano era desde los 7 a los 14 años y de los 14 hasta los 25 tenían que formar parte ya de un nivel superior encaminándolos al ejército. ¿Saben cuáles eran las personas más libres en Esparta? No eran los hombres, eran las mujeres. Tanto que los hombres no podían gastar el dinero que se les pagaba por las guerras, por las batallas que sostenían como soldados, y las mujeres se les pagaba porque efectivamente hacían labores, ¿no?, cotidianas y lo demás, pero ellas sí podían gastarse el dinero que les dé la gana, porque ellas saben que el lugar dentro de Esparta es simplemente ser mamás. No hay otra más. Ser políticas o hacer política, no. Mamás. Y ellas lo saben. Y ellas lo saben. Por eso es que aprovechaban bastante su soltería, despilfarrando el dinero que le da por cada hijo el Estado espartano a ellas, y vivían libremente. Ojo, eso no quiere decir que no sepan pelear, ¿eh? Sí, sí les enseñaron también a luchar. Así que ahí tenemos esas cositas más. Bueno, ahí tienes a la sociedad espartana, ¿no? Tienes ahí a los espartiatas, periecos e ilotas. Los privilegiados obviamente eran los espartiatas, también conocidos como los homoioi, los iguales. Y como te dije, ellos son los que tienen control de las tierras, son los que tienen ganado, son los que tienen ingresos a sus alimentos. Por lo tanto, se dedican solamente ¿a qué? Ya te dije, ¿no? Caza, guerra y gobierno. Nada más. No levantan una piedrita para sembrar, aunque sea un maicito o un triguito ahí, nada. No hacen esas obligaciones. ¿Quiénes hacen eso? Los periecos, ¿no? Los periecos. Ellos sí son los encargados de, por supuesto, hacer ellos. Ellos son como una especie de sirvientes que se encargan de las actividades comerciales. Son comerciantes, son agricultores, son artesanos, ¿no? Y algo muy importante, son hombres libres, pero no tienen derechos, o sea, no pueden participar del sistema político de Esparta. O sea, existen, pero para el espartano te dice, ya, existes, es suficiente, existe nomás, ¿ya? No interesa otra cosa, existes. Pero tienes que encargarte de tal o cual obligación. Y una de ellas es trabajar las tierras de los aristócratas espartanos. Nada más. Y debajo de ellos estaba, pues, los que algunos le llaman siervos de la gleba, ¿no? Les llaman también como una especie de sirvientes, los ilotas. Y los ilotas, pues, aunque no lo creas, eran la mayoría en Esparta. ¿Sabes cuánto era la población espartana dentro de Laconia, del territorio? 18%. ¿Y sabes cuánto eran los ilotas? Casi el 70% de la población eran ilotas. Y ellos eran los más menospreciados dentro de la sociedad espartana. Por eso los espartanos, para controlar la población, hacían ¿qué cosa? Criptias. ¿Y qué son criptias? Son guerras preventivas contra los ilotas para reducir o limpiar la población. Por esa razón es que Hitler admiraba mucho a los espartanos porque ellos los consideraba, él le decía que los espartanos habían sido los primeros nazis, ¿no? Debido pues a este tipo de políticas étnicas que hacían los espartanos.
Pero a pesar de hacer eso, igualito los silotas se rebelaban a cada rato, ¿eh? Igualito se rebelaban. Así que los espartanos estaban continuamente rodeados de todo eso, ¿no? Pero aún así eran considerados casi como esclavos y trabajaban también las tierras de los espartiatas, ¿no? Entonces ahí están los tres grandes grupos: espartiatas, periecos y lotas, ¿no? Eso es lo más importante. Y para continuar, ¿cómo se le llama a la educación espartana? Chicos, ¿cómo se le llama a la educación espartana? A ver, acuérdense, te voy cambiando esto. ¿Cómo se le llama a la educación espartana? ¿Quién se acuerda? Agoge. 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 Ese era el nombre de la educación espartana. Agoge. Eso es. Muy bien. Bueno, y obviamente que si hablamos de una ciudad oligárquica, elitista, eugenésica, porque obviamente diferenciaba bastante a los que tenían defectos físicos, ya ustedes saben, ¿no? Los arrojaban por un abismo a los niños recién nacidos que tenían problemas físicos. Discriminaban mucho eso, por eso le dicen eugenésica, una sociedad eugenésica, porque discrimina y obviamente marca, ¿no?, a otro. Tenía una organización que, según se comenta, a este tipo de política, chicos, se le llama la retra. ¿Qué es la retra? La retra era, digamos, el conjunto de instituciones políticas y obligaciones que los espartanos tenían que conocer. Todo eso le llaman la retra. ¿Y quién es el impulsor de la retra? Licurgo. ¿Recuerdan ustedes al Licurgo? Organizador de Esparta, la retra, ¿no? Bueno, y ahí está, ¿no? Dos reyes que pertenecían a dos familias muy importantes dentro de los eh, de Esparta, ¿no? Los Argeadas y los Europóntidas, ¿no? Eran las familias que daban reyes a Esparta, no había otras familias. Por eso te dije que esta cuestión del linaje es muy importante en Grecia, ¿ves? Por eso que por esa cuestión identifican el prestigio y la posición política que tienes, ¿no? Ahí está. Después tenías al Consejo de Ancianos llamado Jerusia, que se encarga, por supuesto, de preparar leyes y proyectos, y también tienen opción a veto, en caso no se le apruebe también. 28 ancianos, ¿no? La APEIA, que era la Asamblea Popular de Espartanos, que bueno, popular porque solamente eran hombres, mujeres no, y eran hombres en edad regular. La Asamblea Popular, que podían llegar hasta 1000, hasta 5000 espartanos, mira, y los éforos, que tenían una función de supervisión, ¿no? Tenías, por ejemplo, ahí se encargaban de funciones legislativas, judiciales, controlaban a los reyes, la justicia, la educación, la moral, los impuestos. Se dice que el poder real en Esparta no eran los reyes, eran los éforos, por las obligaciones que tenían. ¿Ves? O sea, ahí tiene otra cuestión más. Bueno, y por supuesto, tenemos también. Bueno, ese es el último, yo iba a decir otra cosa ya. Bueno, eso es con respecto a Esparta. A ver, recordemos, ¿qué es Esparta? Ciudad o sociedad aristocrática, oligárquica, excluyente, ¿no? Ya sabemos eso. ¿Qué más recordamos de Esparta? Espartiatas, periecos y lotas. Sociedad, ¿no? Y en la política, diarquía, jerusia, apeya, éforos. ¿Quién es el organizador? ¿Cómo se le llama a todas esas instituciones y toda esta cuestión? Se le llama la retra. ¿Y quién lo creó? Licurgo, el famoso legislador de Esparta. ¿Ya está? Eso es, ¿no? Eso también es algo muy importante de recordar. Y para terminar, chicos, porque ya el tiempo nos está premiando, y ya pues, yo sé que a veces las clases de Grecia son un poquito pesadas, ¿no? Porque son bastante info, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Eh, Vamos entonces a comprender más, ¿ya? Y por último tenemos pues a la conocidísima ciudad de Atenas, ¿no? La ciudad de Atenas. Atenas, que tenía pues como culto principal a la diosa Atenea y a Poseidón, ¿no? Tenía por supuesto una sociedad muy marcada debido pues
a la que se conocen como los ciudadanos, ¿no? Sabemos que se ubicaba en la península helática, porque hasta el día de hoy sigue ahí, es la capital de Grecia, fundada por el grupo de jonios que se establecieron en esa zona. Y como sabes, su economía era basada en el comercio marítimo y la difusión de la colonización. Todo ese tipo de cosas. Y eso le permitió que Atenas o sus colonias que tenían, no solamente vivían atenienses, ¿eh? Vivía gente de todas partes del mundo antiguo. Por eso es que la sociedad ateniense va a reflejar eso. Y ahí tienes a los eupátridas, a los metecos y a los esclavos. ¿Quiénes son los eupátridas? Igual que los espartiatas, son los descendientes de los fundadores de Atenas, o sea, de los jonios. Por lo tanto, solo los que son hombres mayores de 25 años, con una fortuna, una profesión, pueden votar o elegir a sus representantes o participar en el ágora y discutir. Las mujeres y los menores de edad y niños no pueden opinar ni meterse dentro de todo ello. Por eso que ustedes ahí en la imagen dicen, ¿no? Mujeres, metecos, esclavos no participan en política, ni tampoco tienen derechos, ni tampoco pueden tener, por supuesto, cargos públicos. No pueden. Acá hay una cuestión más. ¿Cómo se le llama, chicos, al grupo de eupátridas que se encargaba del comercio y esas actividades? ¿Cómo se le llama? Se le llama, chicos, demiurgo. ¿Qué? Se le conoce como el demiurgo. Vamos a ponerlo acá ya. Ahí está. Demiurgo. ¿Quién es el demiurgo? Demiurgo se les llamaba al grupo de eupátridas que se encargaban, por ejemplo, del comercio, específicamente. Y hay otro grupo que se encarga únicamente de la política. O sea, dentro de los eupátridas, hay eupátridas que tienen plata y hay otros que se la tienen que buscar o tienen ciertas propiedades y tienen que buscárselas. Pero ¿pueden participar en política ambos grupos? Sí, sí pueden participar. Entonces, esos son, ¿no? Los eupátridas normales y los demiurgos son los que tenían esa cuestión. Después tienes a los metecos, que son, ¿qué cosa? Principalmente extranjeros que están ahí, no pueden formar parte del ejército, no pueden comprar propiedades, no pueden nada más que dedicarse al comercio o alquilar un lugar donde vivir, pero tienen que pagar cada mes el famoso impuesto llamado metoikion, de ahí viene el nombre metecos, con el cual le deja permanecer en Atenas, si no lo votan. Tienen que hacer eso, ¿no? Y los esclavos, por supuesto, eran considerados mercancías y sin derechos o libertades, pero como tú sabes, ya para esta época los esclavos tenían una función familiar muy, muy importante en muchos aspectos, ¿no? Tenía una función muy, muy importante en ese aspecto. Bueno, entonces, eso se refleja. Y por supuesto, eso también lo vamos a encontrar en su clasificación, en su organización política, donde notamos pues precisamente una divulgación. Ojo, esta forma de organización política que ves acá, ¿ya? Es cuando existe la democracia en Atenas. O sea, todas estas instituciones que ves acá han ido surgiendo en el tiempo en la organización evolución política de Atenas. Pero estas de acá, o sea, solamente ya están consolidadas en la democracia ateniense. ¿Ya? No vayas a pensar que antes estaban todas. No, en el transcurso y en el descubrimiento de nuevas cosas fueron surgiendo nuevas instituciones. Por ejemplo, para reemplazar a los reyes, reemplazar a que una sola persona tenga todo el poder, ¿qué crean los atenienses? El arcontado. ¿Cuántos son? 9 arcontes, encargados de cuestiones administrativas, ejecutivas y otras más. 9 arcontes. O sea, imagínate que para el cargo de presidente del Perú hayan 9 que hagan lo mismo. Mira cómo ellos dispersaban el poder. 2. Bulé o Consejo de los 500. Un parlamento, por decirlo así, que elabora leyes y por supuesto también asesora a los arcontes. La bulé tiene una cuota especial que representa a cada oikos de Atenas. Por eso es que en la bulé, que es como una especie de asamblea general, representan a todos los habitantes de la ciudad de Atenas, la bulé. La eclesia, asamblea popular, esta es incluso ya tiene otra denominación porque es más directa, que se encarga de aprobar qué cosa, leyes, magistrados, declarar la guerra, elegir a los estrategos que se encargan de dirigir la misma guerra también,
¿no? Militares, etcétera. O sea, de esas tres, la institución, digamos, popular, democrática en Atenas era la iglesia. ¿Y quién es el que crea la iglesia? Solón, ¿no? Uno de los sabios más importantes de Grecia, ¿no? Y que recuerden también fue uno de los sabios más importantes de Atenas, ¿no? Solón, no, Atenas no, perdón, sí, bueno, Solón de Salamina, ¿no? Salamina es una isla que está frente, pues, ¿no? Al famoso puerto del Pie. Bueno, y de ahí tienes a las Heliastas y al Areópago, que son tribunales populares, el primero, y el Areópago, que era un tribunal de corte aristocrático, con una visión que con el tiempo se fue disminuyendo, ¿no? Y tenía, por supuesto, ya otras obligaciones. El Areópago, recuerdan, es uno de los primeros tribunales judiciales que tiene Atenas y en el transcurso de su evolución política va perdiendo poder. ¿Y sabes por qué? Porque la aristocracia también va cediendo poder a las nuevas instituciones de participación ciudadana. Por eso es. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo se le llama al conjunto de leyes y al conjunto de instituciones que todo ateniense tiene que proteger y respetar? ¿Cómo se le llama a todo eso? Se le llama, chicos, isotemia. Isotemia es el nombre que recibe. Isotemia. Y la isotemia es importante dentro de la democracia ateniense. ¿Ya? Es muy importante. Todos tienen que ser parte de la democracia, o en este caso del gobierno, y tienen que proteger ese sistema de cualquier otra persona, la isotemia. Y obviamente de ahí está pues ya otros castigos que también se han dado, ¿no? También muy importante. Entonces, Arcontado, Bulé, Eclesia, Heliastas, Areópago. Poder ejecutivo, poder legislativo, Bulé, Eclesia, poder judicial, Heliastas, Areópago. Ya está. Eso es, ¿no? La gran cantidad donde se reunían para poder elegir a las autoridades también. Y aquí te dejo precisamente elementos de lo que sería la evolución de Atenas. A ver un ratito. Ahí está. Date cuenta, mira cómo Atenas ha evolucionado políticamente de una monarquía, una aristocracia, timocracia, tiranía, democracia, ¿no? Por ejemplo, la aristocracia, gobierno de los mejores, tenemos a Dracón y un código de leyes, el famoso Dracón, y aquí aparece la institución del arcontado, ¿no? Que es como el poder ejecutivo. Después tenemos a la timocracia, que es un gobierno oligárquico, y aquí aparecen dos instituciones que van a permitir la participación, la bule y la eclesia. Después tenemos a la tiranía, ¿no? Tenemos a Pisístrato, ¿verdad? Que va a gobernar, por supuesto, de corte popular y un gobierno netamente antiaristocrático, pero que al final terminó carcomiéndose por sus propios errores, ¿no? Y la democracia, que bueno, gobierno del pueblo, gobierno popular, tenemos a Clístenes, el padre de la democracia, que establecería el ostracismo, o sea, la expulsión de los enemigos de Atenas para siempre, y por supuesto la pena de muerte, ¿no? Una de ellas es la pena de muerte por cicuta, ¿no? La bebida de este veneno que, bueno, llegó a matar a Sócrates, ¿no? Al famoso Sócrates. También muy importante, ¿no? O sea, como te das cuenta, Atenas va evolucionando políticamente y ganando pues nuevas cuestiones importantes, ¿no? Nuevas formas de gobierno y se va ampliando, por lo tanto, las nuevas leyes y nueva participación. Pero chicos, si yo te digo democracia ateniense, te voy a decir de nuevo, es una democracia oligárquica, no es una democracia liberal como la que tenemos hoy, ¿no? Así medio populista, no, es una democracia oligárquica, porque solo los descendientes de los jonios participan del gobierno político, nadie más. Y obviamente hombres, mujeres no. ¿Ya? Así que hay un aspecto también muy importante para entender esta democracia que tuvo su mayor efecto durante el siglo de Pericles, ¿no? Y bueno, para terminar tenía pues aquí unas preguntitas, unas cuantas nada más. Vamos a pasar esas preguntitas. La que mató a Sócrates, sí, pues, y la que espero no te tomes tú cuando, si no sale bien, no mentira, Julio. Te van a dar cicuta ahí. Bueno, a ver, pregunta. La
Ese Julio va a toda su cicuta y se va a echar, se va a sentar poco a poco echado ahí mientras está haciendo un directo, ¿no? Y está tomando la cicuta, dice, ¿no? Está haciendo sus estudios ahí con sus amigos ahí mientras está tomando la cicuta. No, Julio, no tome, por favor, dice. No, mientras él se está tomando. No, chicos, ya no puedo más. Y sigue hablando mientras la cicuta va avanzando, ¿no? El cuerpo, ¿no? Así, modo así, así, ¿no? Ya, si no quieres sufrir, te tomas cianuro, pues te mueres en segundo. Ya, ya está. Bueno, a ver, las colonias huapoicas griegas cumplían la función dentro de la estructura económica de la metrópoli original. O sea, ¿qué función tenía económica? La condición de destinar el excedente de la población de las polis principales, la explotación de nuevas materias primas que eran intercambiadas con la metrópoli, unir otras rutas comerciales, expandir la cultura griega a los bárbaros. ¿Cuál será? A ver, recuerdan que había un aspecto importantísimo ahí. ¿Mm? ¿Nadie más se apunta ahí? Ah, dicen todos. Muy bien, ¿no? La letra A, ¿no? La condición de destinar el excedente de la población a las polis principales, ¿no? Sí, porque creo que yo he marcado otra, creo, la explotación de las nuevas materias primas que, bueno, también, ¿no? Es cierto que en un primer momento son colonias que en un primer momento era para descongestionar la gente, pero con el tiempo se transformaron también en elementos de materias primas y también, por supuesto, se transformaron en lugares de intercambio comercial. En un momento era eso. Bueno, acá creo que he puesto B. Sí, pues ves, está bien. La A. Siguiente. La formación de un ejército era elaborada desde temprana edad a los jóvenes espartanos. Su educación le permitía resistir y anular sus emociones para convertirse en el campo de batalla en verdaderas máquinas de lucha. Era sostenida por un orgullo que no permitía la rendición ni la huida como parte de su identidad. Ojo, los espartanos castigaban duramente a los que se escapaban. No los mataban, pero así los eliminaban, los baneaban de por vida, por decirlo así. Banner de por vida. Esta elitización concentrada solo el privilegio a un grupo, el de concentrar esta actividad, le da la caracterización a la sociedad espartana como gerontocracia militarizada, eugenésica militarizada, netamente bélica, aristocracia militarizada. ¿Cuál será ese nombre que identifica a la sociedad espartana? De acuerdo a lo que está en la pregunta, obviamente. ¿Cuál será? Mira, la pregunta te está diciendo en primer lugar que se forma un grupo, ¿no? Que se le tiene que resistir para tales cosas, ¿no? Ya está. Y el orgullo y lo demás. Y la otra parte te dice que es un grupo pequeño, ¿no? Que solo concentra eso y tiene el privilegio de tener. Entonces, como es un privilegio, es una aristocracia, pues. Y lo demás, ¿qué cosa? Militarizada. Claro, es una aristocracia militarizada. ¿Mm? Muy bien. Chicos, ¿qué es una gerontocracia? ¿Qué es una gerontocracia? A ver, Esparta también era una gerontocracia, ¿no? Viejos, gobierno de los viejitos, claro, pues, ¿no? Ustedes, por ejemplo, ¿no? Viejitos cuando bailen su perreo intenso cuando tengan 80 años, ¿no? Así igualito, viejitos. Muy bien. ¿Cómo será, no? Cuando lleguen a esa edad, ¿cómo será que estén bailando, no? Escuchando Bad Bunny, ¿no? A los 70 años, ¿te imaginas? ¿Te imaginas bailando tu K-pop a los 70 años, 80 años y tus nietos te digan, ¿qué estás haciendo, abuela? ¿Por qué bailas así? ¿Te imaginas? Claro, ¿no? Así porque, así eran, así, sí, mira, ya me gustaba ese, ¿no? Ya, bueno, pues. Ah, la salsa para esa época, claro, ¿no? Imagínate, ¿no? Imagínate. A ver, una pregunta más.
La Puerta de los Leones es un ejemplo de arquitectura micénica, conocida también como ciclópea. Debido al tamaño de sus piedras, los griegos pensaban que fueron elaboradas por criaturas mitológicas. Además, estas construcciones rodean un palacio fortaleza ubicado en una posición estratégica defensiva. Bajo esta descripción podemos decir que la sociedad micénica realizaba grandes complejos arquitectónicos, tenían una tendencia hacia la actividad guerrera y defensiva, eran centros importantes para el comercio internacional, eran muestras de una construcción sólida y pétrea. Ahí está. Lo que hablamos hace un ratito ya. ¿Cuál será? Uh-huh. Muy bien, la clave acá sería entonces Bad Bunny, brr, ¿no? Bad Bunny, bebé, brr. Ahí está. Aunque ustedes no son Bad Bunny, ¿no? Ustedes son Faraón Love Shady. Clave brr. Muy bien. Ra, dice, ¿no? Exactamente. Muy bien, chicos. Ahora sí, creo que en esta oportunidad es todo. Espero que algo de la información que he podido brindarles haya sido importante. Va a haber un sorteo, me dice el Soviet de Julio, dice que va a haber un sorteo. Sí, así que ya saben, yo voy a continuar de repente con seminarios. Yo soy también, soy historiador. Bueno, entre comillas historiador porque no me gusta la investigación, pero digo que soy historiador para, en fin, ¿no? Pero prefiero ser más filósofo, me estoy volviendo ahora. Pero, eh, sí, normal. Ahora más se me he dedicado a historia universal, pero historia del Perú también. De repente en un momento podemos también ver historia del Perú. Y bueno, ya sí, por una cuestión también ya de repente ya personalizada, también se puede discutir. No hay ningún problema, ¿no? Todo obviamente virtual, ya, por favor, no vayan a pensar otra cosa, ¿ya? Para contratos, no para maltratos, ¿ya? Por favor. Bueno. Bueno, profe, muchas gracias. Y de verdad, esto va a ser muy beneficioso para nosotros porque sabemos que este tema es muy fijo, no, en todos los exámenes viene, al menos en una pregunta o dos. Y de nuevo, muchas gracias, profe, de parte de todos los que están presentes aquí. Ya, sortea pues, Julio, sortea, pues ya no la das Ya, largas. ya bueno, chicos.